8:21 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan José Quispe. Él es abogado del equipo legal del Instituto de Defensa Legal y que ha tenido un papel central en la tiene un papel central en la defensa de varios casos de derechos humanos, y voy a mencionar uno en particular que está relacionado a lo que hemos conocido como el caso El Baguazo, caso de la Curva del Diablo, que ya tuvo una sentencia donde absolvieron a los miembros de las comunidades nativas que se les imputaba varios delitos. Sin embargo, esto fue apelado y llegó a la Corte Suprema, y ahora estamos en una situación, la verdad, muy riesgosa de que se pueda todo esto caer, a propósito de que en algunos delitos no han ido por anulidad los jueces de la Corte Suprema, pero en otros están divididos, y eso puede terminar siendo muy peligroso para lo avanzado en esta materia. Vamos a conversar con él para que nos pueda explicar qué cosa es lo que está en este momento discutiéndose. Doctor Juan José Quispe, gusto saludarlo, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Me gustaría, por favor, que nos pueda, digamos, contar qué cosa es concretamente lo que se está discutiendo, qué cosa es lo que ya el Poder Judicial resolvió en primera instancia, y qué cosa es lo que en la Corte Suprema hay que mirar con atención, porque ahí pueden estar los riesgos. Perfecto. El 22 de septiembre del año 2016, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua resolvió por absolver a 53 acusados por la comisión de 8 delitos por los sucesos ocurridos el 5 de junio del año 2009. Lógicamente la Fiscalía no estaba de acuerdo con esto, con la solución. La Procuraduría de Orden Público del Ministerio del Interior tampoco, y presentaron su recurso de nulidad. El expediente vino a Lima, que recayó en la primera sala penal transitoria que en ese momento presidía el doctor Luis Lecaros Cornejo, hoy presidente del Poder Judicial, claro. Poder Judicial, y nos citó hace más de un año, en septiembre también, el 26 de septiembre, nos citó para un informe oral, y un año después, más de un año después, ha resuelto y ha partido sus resoluciones. Tenemos 2 resoluciones de un mismo caso. De acuerdo, solamente me paro un ratito ahí, doctor Juan José Quispe. Es decir, hace más de un año 3 meses, escucharon en audiencia el punto de vista de las partes. Y recién ahora sacan una sentencia que tiene, y esto aquí quiero que le presten atención a nuestros oyentes, como 2 cosas. Hay unanimidad en unas cosas, pero hay diferencia en otras. Eso sí me gustaría que lo pueda detallar, por favor. Perfecto. La sentencia por 4 delitos, vamos a hablar: homicidio calificado, lesiones graves, arrebato de armamento, municiones de uso oficial y daños agravados, ha merecido una resolución de la Corte Suprema unánime por los doctores Lecaros Cornejo, Barrios Alvarado, Chávez Zapater, Calderón Castillo y Chávez Mela, en donde señalan no haber nulidad en ese extremo de la sentencia respecto a estos 4 delitos. O sea, se confirma la absolución de los 53 personas que estaban procesadas por ese caso. Eso se dicen, tuvo razón la primera instancia, la sala, ¿de acuerdo? En esos 4 delitos. En esos 4 delitos que paradójicamente son los delitos más graves. Más graves, es verdad. Hablando de la muerte de los policías, las lesiones de los policías, el que le habrían quitado las armas y con esas armas les habrían ultimado o lesionado. Entonces yo creo que por ese lado sí la Corte Suprema ha emitido la resolución que corresponde, pero lo otro sí es lo que a nosotros nos preocupa, y es la otra parte de la resolución, que es la que se refiere a los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín, disturbios y tenencia ilegal de arma de fuego. Es en ese extremo de estos 4 delitos restantes que hay una diferencia, que hay no se ponen de acuerdo, hay 3 votos contra 2. Los votos porque se declare nula la sentencia y se nos vayamos a un nuevo juicio oral igual contra los 53 acusados, es de Lecaros Cornejo, Barrios Alvarado y Chávez Zapater. Y hay 2 votos en minoría singulares que han dado los magistrados supremos Calderón Castillo y Chávez Mela,
que piden que se confirme la absolución porque está correctamente dado, porque han aplicado el test de proporcionalidad que correspondía y porque la Fiscalía básicamente ha hecho una imputación de carácter genérica y no han individualizado las acciones típicas que habrían cometido cada uno de los 53 acusados, incluidos los instigadores, que serían desde Alberto Pizango y presuntamente 5 líderes indígenas más. De acuerdo, doctor Quispe, pero ya en esa realidad concreta, ¿qué cosa es lo que se viene? Porque claro, lo que hubiera sido satisfactorio es que, y como correspondía, que se confirme todo en todos los extremos, los 8 delitos. Pero al haber esta división de 3 y 2, ¿cuál es el procedimiento para dirimir, digamos, ahí? ¿Va a haber una nueva audiencia y van a llamar a otro vocal? ¿Cómo es? Sí, justamente nos han citado, Gladser, para el día 27 de este mes, a las 9 de la mañana, ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde se ha nombrado y designado a la doctora Iris Pacheco como jueza dirimente, y esta magistrada nos va a escuchar a los abogados defensores ese día, y lo que va a resultar de eso es lo siguiente: si la doctora Iris Pacheco se inclina por el voto en mayoría, es decir, el voto de que piden nula la sentencia en nuevo juicio oral, harían 4 votos, y hacer 4 votos en la Corte Suprema se conoce como hacer una resolución. Claro, claro. Y por tanto nos iríamos, y el expediente sería derivado a Bagua, y otro tribunal distinto al anterior, que los absolvió, tienen que ver el caso. Pero si la doctora Iris Pacheco, claro, inclina la balanza por el voto en minoría, se produciría un empate 3-3, claro. Y eso condicionaría a que el próximo año, en enero o febrero, pues nosotros nos convoque nuevamente para un último juez dirimente, y ese es el que va a inclinar la balanza dando su 4º voto, ¿no? De acuerdo. Es decir, la historia no termina cuando, desde el punto de vista de ustedes que han defendido la causa, pero que les hemos seguido con atención esto también, ya todo esto estaba definido y lo que había simplemente era que confirmar lo que hizo la sala de Bagua. Pero entonces estamos en esa situación. ¿Qué cosa es lo que podría pasar? Porque usted ha hecho mención breve sobre la consecuencia práctica. Al margen de que supongamos que de los 8, por 7 confirman y por 1 anulan, tendría que volverse a hacer el juicio con todas las personas, y en este caso son dirigentes de comunidades que viven lejos, tendrían que movilizar, bueno, en fin, todo eso. Sí, definitivamente, Glasser, y quisiera solamente tocar antes de eso un punto importante que me parece. Yo creo que el tribunal no ha entendido el voto en mayoría, y a pesar de que en el voto donde confirman la condena, sí hablan de que existe un pluralismo cultural en el Perú. En el voto donde quieren nulo nuevo juicio se olvidan del pluralismo y no existe absolutamente nada. Pero lo que uno ve en estas resoluciones, Gladser, es que el tribunal está resolviendo el caso y está pidiendo un nulo nuevo juicio como si se tratara de juzgar a personas comunes, a personas que de la costa, Sierra o Selva, que no tienen características especiales reconocidas por la Constitución Política del Estado y por convenios internacionales. O sea, los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, si vamos a pensar que el juzgamiento de estas personas debe hacerse como juzgar a los huachiturros de Tumán, o los cuellos blancos del puerto, o a los sanguinarios de Bagua, si vamos a hablar de la zona, la banda del Borrego y todos los demás, estamos mal, porque existen 2 situaciones bastante particulares, Gladser. La primera, un protocolo de actuación judicial del Poder Judicial que les obliga a los magistrados que en el procesamiento de miembros de comunidades indígenas y campesinas deben cumplir y deben respetar 2 normas internacionales: el Convenio 169 y las 100 reglas mínimas de Brasil. Y el Convenio 169, Gladser, permíteme, artículo 10 dice bien claro: cuando se impongan sanciones penales previstas en la legislación general a miembros de las comunidades indígenas, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y lo que más grave dice acá, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Claro. No, es que hay una protección especial por ser miembro de las comunidades nativas, y eso termina siendo fundamental para poder hacer las cosas como manda una democracia. Pero sí...
Sí. Perdón, gracias. Y miren lo que dice el artículo 13. Dice, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos integrados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Yo creo que si esto es así, Glatzer, perfectamente estos magistrados estarían cometiendo el delito de prevaricato, Sí, y pues. estarían incumpliendo el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que obliga a los magistrados a amparar sus resoluciones en estricta correlación con normas y convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, como el convenio 169. Sí, pues, sí, totalmente Entonces, de acuerdo con ese razonamiento. Yo creo que eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque no es un caso cualquiera, y eso ya se demostró en el proceso donde salieron absueltos estos miembros de las comunidades indígenas, que fue complejo, difícil, y que la sala presidida por el señor Sabarburú fue poco a poco comprendiendo, digamos, y que hizo una muy buena sentencia, ¿no? Entonces esto es el 27 a las 9 de la mañana, hay que estar muy atentos. Por cierto, aquí puede pasar, porque sería un revés a todo lo avanzado en materia de pluralismo intercultural, pluralismo jurídico, ¿no? Doctor Quispe, no sé si hay algo más que agregar para terminar. Sí, solamente quería precisarte que las consecuencias, que creo que hablamos, no terminamos de decir. Sí. Las consecuencias pueden ser nefastas. Uno, porque iríamos contra una sentencia que respeta los estándares internacionales, que sobre todo es una sentencia histórica en cuanto a la aplicación de normas internacionales al derecho nacional. Y dos, la consecuencia sería que si nos vamos a ir a un nuevo juicio oral, puede demorar 2 años y medio más. Terrible, claro. Uno, los miembros de las comunidades indígenas ya no podrían tener respaldo de ONGs, Iglesia Católica, que ayudaron, claro, y no podrían ir a las audiencias, y eso generaría ¿qué cosa? Que se le declare reo contumaz y que se ordene su inmediata ubicación y captura. Eso sería nefasto para unas personas que lo único que hicieron es protestar pacíficamente hasta antes del brutal desalojo ordenado por Adán García, y de manera pacífica, como estuvo demostrado en la sentencia, y que esta persona lo único que protegían era su ecosistema, un valor más allá de la libertad de tránsito, que finalmente terminó con el test de ponderación que le dio la razón a ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el término que ahí calza es nefasto, efectivamente. Doctor Juan José Quispe, muchísimas gracias por habernos aclarado todo este panorama con estos detalles, y vamos a estar muy atentos a ver qué pasa el 27. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Muy Muchas amable, gracias. muchas gracias por la conversación. Tengo que ir a una pausa, de eso en un instante estamos aquí en Nueva York.